Gracias, Jorge, por la presentación, por invitarme, a todos los compañeros y compañeras del Grupo Emancipador Perú. La verdad que es lo más importante, ¿no?, del trabajo académico, es tener ese tipo de diálogo, ¿no?, de charla con movimientos sociales, con agrupaciones, así que estoy muy contenta. Trataré de ser sintética, porque bueno, como sabes, una tesis doctoral suelen ser largas, así que me voy a enfocar en los casos de estudio. Pero bueno, les comento un poco nada, del trabajo. El título de esa tesis es América Latina y la seguridad estadounidense, geopolítica del imperialismo y su manifestación en Perú y Bolivia, 2000-2019. El director de la tesis fue Atilio Borón, que bueno, creo que no necesita presentaciones. Silvina Romano, que es una investigadora también especialista en temas de América Latina y Estados Unidos. Y Mónica Bruckmann, que creo que la conocen, es una investigadora peruana, pero radicada en Brasil. Así que bueno, con ese equipo he trabajado en los últimos años sobre ese tema. Y bueno, el recorte temporal, como lo pueden ver, es hasta el 2019. Entonces hay por lo menos varios episodios muy importantes para Perú de coyuntura que no aborda la investigación, pero claramente los podemos charlar y problematizar al final. Bueno, les cuento un poco cómo se construye la problemática, ¿no?, de esa investigación. Partimos del punto de que la política de seguridad hemisférica impulsada por Estados Unidos desde la Guerra Fría consistió en realizar los ajustes geopolíticos necesarios para adecuar a las políticas nacionales y dinámicas regionales a las necesidades de seguridad nacional estadounidense. Y esa perspectiva se sostiene en aportes como la teoría del imperialismo, la economía política y la dependencia, en diálogo con algunas corrientes de la geopolítica y una crítica a la visión hegemónica de seguridad. Eso es para darles un pantallazo, no entrar en detalles teóricos, pero un poco para que tengan noción desde dónde estoy hablando, ¿no? Y me planteo algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se construyen los relatos y los consensos sobre la seguridad hemisférica? ¿Cómo se materializan esos relatos en los casos particulares de Perú y Bolivia? ¿Y a qué intereses económicos, políticos y geopolíticos responden, de modo directo o indirecto? Y las hipótesis base de la investigación son dos. Primero, que en Perú los sucesivos gobiernos han mantenido una dependencia sistemática con los postulados de Washington, y en el caso de Bolivia, las gestiones del MAS marcaron una ruptura en esa histórica influencia estadounidense, particularmente en el ámbito de defensa y seguridad. Ya van a ver que, bueno, esas hipótesis se dan un poco vuelta, ¿no? La columna vertebral del trabajo está en dos ejes. Por un lado, es pensar cómo se va construyendo ese consenso desde el gobierno estadounidense, asesores, think tanks, los tanques de pensamiento, y que son reproducidos en la prensa hegemónica. Yo trabajo poco con la prensa, me dedico más a pensarlos desde los documentos oficiales y de toda esa red de intelectuales orgánicos, para usar la expresión de Gramsci, pero que trabajan para el gobierno estadounidense. La parte de los discursos, ¿no? Pero los discursos siempre siendo materializados en políticas concretas. Y el segundo eje es justamente cómo se da esa incidencia material de Estados Unidos en el ámbito de la seguridad y la defensa. Entonces ahí pienso, bueno, desde un ámbito más general de América Latina y el Caribe, que no entraré en tantos detalles ahora, y eso se baja al análisis de los dos casos. Muy rápido para hablarles un poco de la metodología, no por la metodología en sí, sino porque es muy importante en términos políticos. Nos basamos en la idea de la triangulación de fuentes. ¿Para qué sirve eso? Para integrar eso que aparece muy fragmentado y disperso. O sea, son informaciones casi en su totalidad públicas, ¿no?, disponibles a todo el público, pero justamente por estar dispersas y por el difícil acceso, no se puede tener esa visión de totalidad. Entonces se trabaja a partir de documentos oficiales de varias agencias, los cables de Wikileaks,
que son documentos secretos o que no fueron abiertos al público en su momento, el ámbito de la opinión experta, de think tanks, testimonios en el Congreso, agencias privadas de seguridad e inteligencia, datos oficiales sobre asistencia militar y para la seguridad y entrenamiento a las fuerzas de seguridad de la región, trabajos de campo, ¿no? La parte más de investigación in situ, entrevistas y documentos oficiales de los dos países. Primero, me parece interesante pensar a Perú y a Bolivia como laboratorios de la doctrina antinarcóticos y antiterrorista. Acá no me voy a meter en detalles porque ustedes conocen mucho más que yo su historia, pero algo que me parece importante resaltar es cómo se fue dando esa construcción del término del consenso del narcoterrorismo, y ahí el caso peruano es seguramente de extrema importancia, ¿no? Cómo se fue manufacturando de forma temprana esa definición durante el conflicto armado interno. Y ahí es clave pensar cómo desde la academia anglosajona se empezó a calificar a la región andina y a Perú en particular como la cuna del narcoterrorismo y de un nexo, un supuesto nexo permanente entre crimen y terror, al tiempo en que eso va siendo incorporado a toda una jerga oficial burocrática de las agencias estadounidenses para justificar asignación de presupuesto, ¿no? Ahí es clave, cómo se manufactura un consenso y se utiliza ese argumento para justificar políticas militarizadas. Y bueno, eso va siendo refuncionalizado en el marco de la guerra contra el terrorismo global en el siglo XXI. Entonces eso nos muestra la idea del anticomunismo como la médula en términos político-ideológicos que marcó el rumbo tanto de las producciones académicas como de investigaciones vinculadas al gobierno estadounidense y por supuesto su reproducción en la prensa hegemónica. Bueno, acá les traje como un extracto de un documento de Wikileaks que me provocó mucho interés al inicio de la investigación, que es un cable del embajador de Estados Unidos en Lima de 2005, que decía lo siguiente, que los narcotraficantes están armando y radicalizando a los cocaleros para que se conviertan en una amenaza para los grupos encargados de la erradicación. Y seguidores bolivianos de Evo Morales están viajando al BRAE para reunir apoyo para la formación de un partido cocalero al estilo del MAS boliviano. Y acá entonces hay que pensar cómo se fue dando, cómo los documentos, ¿no? de ese momento muestran cómo se va dando una mayor presión desde Estados Unidos para una política de mano dura en relación a la seguridad interna en Perú, que alcanza su punto más alto con el gobierno de García, con esa asociación permanente de terrorismo, narcotráfico y cocaleros, que se materializa en el reinicio de las operaciones contra insurgentes en el BRAE en el 2007, y la extensión de las atribuciones de las Fuerzas Armadas, ¿no? Para el control del orden interno. Entonces, bueno, pensar justamente esa perspectiva de la manufacturación del consenso asociada a la geopolítica permite ubicar a la victoria de Evo en Bolivia como un factor determinante que explica el incremento de las políticas de seguridad en Perú. Les cuento entonces los principales hallazgos de la investigación. En un primer plano voy a hablar muy rápido del nivel más general de América Latina y el Caribe, luego me profundizo en los casos. Bueno, algo clave es justamente ese entrecruzamiento entre la guerra contra las drogas y la guerra contra el terrorismo como un eje orientador de los lineamientos de seguridad estadounidenses, con ese anticomunismo all inclusive que decimos medio en broma, ¿no? Que incluye, bueno, procesos de cambio, gobiernos progresistas, como una médula político-ideológica, ¿no? de la seguridad hemisférica. Y ahí entonces la necesidad de hacer un trabajo que ayude a develar la forma de operar, el modus operandi en el ámbito de la asistencia militar y la asistencia para la seguridad. Y eso es clave porque
los datos están ahí, ¿no? Están preparados, es difícil acceder, pero están ahí. Pero la teoría de la dependencia, por ejemplo, los aportes de Teotonio, de Caputo, de Pizarro, ya nos decían que es importante cuestionar la construcción de indicadores desde el sur, desde la periferia. Entonces no tomamos esas bases de datos como los muestran ellos, sino le damos una vuelta. Eso para visibilizar justamente las redes institucionales de financiamiento en cuanto a base material de reproducción ideológica de los patrones de seguridad hemisférica y evidenciar el rol subalterno y la estandarización de las Fuerzas Armadas en la región. Y acá les muestro un diagrama que lo hicimos en base, no sé si lo pueden ver, es un librito que los recomiendo mucho, que se llama Washington y el fascismo en el tercer mundo, de Chomsky y Herman, de 1981, que bueno, ellos hablaban justamente de la importancia del entrenamiento y de la asistencia militar. Lo que hicimos acá fue reproducir ese diagrama para hacer eco también de una corriente que se estudia muy poco, ¿no? Heredera de la economía política más cercana al marxismo, para estudiar cuestiones de seguridad. Y bueno, actualizamos con datos de dólares actuales, pero es un poco para tener ese panorama del Sol y de sus planetas. Y enseguida, lo que hicimos a partir de la reelaboración de los datos de asistencia militar fue adaptar ese esquema al periodo actual. Eso es meramente una forma de ilustrar, ¿no? Pero para tener idea de cómo gira esa órbita del entrenamiento y de la asistencia militar en la región. También algo que quiero pasar rápido para ya entrar en los casos es la importancia en ver, hablamos, bueno, el Pentágono está en América Latina, ok, ¿cómo operan? No me sirve de nada decir el militarismo es una constante, ok, pero ¿cómo se da eso? ¿Cuál es el entramado de instituciones que está por detrás de esa militarización? Y ahí la necesidad entonces de hacer como ese esquema, ¿no? Donde se ven varias o casi todas las instituciones del gobierno estadounidense vinculadas al proceso de asistencia militar y para la seguridad. Entonces no pensamos solo en el Departamento de Defensa, pensamos en el Departamento de Estado, en el Departamento de Justicia, en el Departamento de Suelo Patrio, el Homeland Security y sus distintas agencias, cómo operan a través de gobiernos y sector privado también, y cómo eso se articula en las embajadas locales. Voy a pasar rápido, esos son gráficos que después les puedo pasar para que lo vean con más calma, pero es de cómo fue evolucionando la asistencia militar en las últimas décadas, y el entrenamiento también. Pero bueno, ya para adentrarnos en los estudios de caso, que es lo que más nos interesa acá, bueno, se abordan desde esas dos dimensiones, ¿no? La manufactura del consenso geopolítico y la incidencia en el ámbito de seguridad y defensa. Lo que pudimos percibir en esa investigación es que en el caso de Perú, esas dos dimensiones se orientan a la estabilización de las élites gobernantes a fin de garantizar el alineamiento a la seguridad hemisférica estadounidense. En el caso de Bolivia, son dimensiones que estuvieron orientadas a la desestabilización del proceso de cambio desplegado por el MAS. En relación a la dimensión de manufacturación de consenso sobre enemigos y amenazas, o sea, cómo en los documentos oficiales, en los informes de las consultoras, en los testimonios de expertos en el Congreso para justificar asignación de presupuesto, cómo en esos discursos se percibe en Perú y Bolivia, ¿no? En el caso de Perú, el consenso es de que los enemigos son aquellos que amenazan en alguna medida el poder constituido alineado a Estados Unidos. Y en el caso de Bolivia, ese enemigo, la amenaza, es justamente el poder constituido no alineado a Estados Unidos. En el caso de Perú, se percibe una resignificación de la amenaza de la subversión terrorista de Sendero Luminoso y la idea de esos remanentes de Sendero Luminoso en el Brain. También la violencia cocalera asociada en general al Sendero Luminoso
Y algo muy interesante de notar, principalmente, bueno, estando en 2002, después ya de a un año del gobierno de Castillo, pero hasta el 2019, era una amenaza que no se personificaba en autoridades, ¿no? Era una idea de masa amorfa terrorista, sin rostro, pero bueno, con rostro, rasgos indígenas campesinos, ¿no? Y también la idea de los desastres naturales en cuanto a nuevas amenazas y cómo se van entrecruzando con la idea del contraterrorismo. En el caso de Perú también hay un consenso que se va tejiendo de la nacionalización positiva en aspectos de políticas de droga. ¿Qué quiero decir con eso? Se mira, se evalúa de forma positiva en los documentos de control de narcóticos, por ejemplo, cómo Perú a partir del 2010-2011 empieza a gastar más presupuesto nacional en tareas de control de narcóticos, por ejemplo, combustible para la aviación, que hasta ese momento eran brindados por la asistencia estadounidense. Entonces, en ese caso lo veo bien la nacionalización siempre y cuando esté bajo los dictámenes de Washington, ¿no? En el caso, y también es una nota que puse, es que muchas investigaciones sobre el caso peruano dan cuenta de todo ese contexto de represión a las protestas sociales, de conceptos como terrorismo antiminero o ecoterrorismo, pero en ese trabajo no abordamos ese tipo de categoría porque no hay referencia a eso en los documentos oficiales. Pero está clarísimo que hay todo un proceso también de terruquear a otros movimientos sociales, ¿no? En el caso de Bolivia, el enemigo, perdón, entonces es personificado en la figura de Evo Morales, es muy claro eso, y también masistas y altos funcionarios, como capo de la droga, como narcoterrorista, y eso se refuncionaliza en la antesala del golpe y durante el gobierno de Luis Arce. También es una constante la idea de que Bolivia es un territorio potencial para la actividad terrorista internacional por sus relaciones con Irán, y también la idea de la amenaza de las nacionalizaciones. La nacionalización, cuando es hecha por un proceso de cambio de soberanía popular, es vista de forma negativa, ¿no? Principalmente litio e hidrocarburos, pero también todas las políticas de defensa y nacionalización de la lucha contra el narcotráfico que se dieron durante el gobierno del MAS. En el campo de la incidencia concreta de esa materialidad, se hace una reconstrucción respaldada con datos de asistencia militar en esos países, y ahí se entiende entonces el peso que esa asistencia ha tenido en la dinámica de política interna y alianzas tejidas con actores nacionales, y por supuesto los estragos que ha dejado, como es el caso del golpe de Estado en Bolivia, o la dependencia estructural profunda a la que ha condenado al Perú. Algunos puntos clave acá, en el caso peruano, es que es el tercer país con más recursos brindados por asistencia y entrenamiento que recibió de Estados Unidos a lo largo del siglo XXI, solo por detrás de Colombia y México. Eso es algo que no se suele tener en cuenta en los análisis. Es clave también el acceso a bases militares y policiales peruanas y los centros de operaciones de emergencia regional, los COER. Eso nos da una pauta de que no fue necesario, en el caso peruano, hacer grandes proyectos, grandes acuerdos como Plan Colombia o Iniciativa Mérida, sino que toda esa red institucional tan arraigada fue posible mantener una cantidad, ahora les muestro. Ese mapita ilustra los COER, que son 18, los centros de operaciones de emergencia regionales, auspiciados por el Comando Sur, el NANRU, que oficialmente es la única base militar estadounidense en Perú, en el inventario del Departamento de Defensa, es la única base al estilo tradicional, ¿no? Pero además de eso tenemos una serie, por lo menos 12 bases policiales y militares que no son estadounidenses, son peruanas, pero que hay un acceso muy fluido a militares estadounidenses. Entonces esa idea de la militarización silenciosa, perfil bajo en el caso peruano. Eso es el gráfico que ilustra la evolución de la asistencia militar
y para la seguridad en el caso peruano. Miren como en 2015 hasta superó los índices de 2002. Gravísimo. Y acá es un poco para pensar cómo la asistencia en seguridad no se restringe a lo meramente militar, sino que, por ejemplo, en el caso de Perú, pero también en Bolivia, la mayor cantidad de presupuesto es brindada por el Departamento de Estado, no por el Departamento de Defensa, y el principal programa es ASI, que es la Iniciativa Andina contra las Drogas, y INCLE, que son programas de la Oficina Internacional de Control de Narcóticos del Departamento de Estado. Y también en lo que se refiere exclusivamente al Departamento de Defensa, la principal agencia que opera es justamente la Oficina de Control de Narcóticos del Departamento de Defensa. Además está el Departamento de Justicia y los departamentos de Marina, de Fuerza Aérea y del Ejército y el Departamento de Suelo Patrio. Eso es para dar un panorama de todas las agencias que operan en territorio peruano. Y bueno, por programa, no me voy a detener acá, pero ¿en qué programas son entrenados los oficiales peruanos, ¿no? Y acá, miren, el pico justamente entrenados es en el 2007, cuando se reinician las actividades contraterroristas en el BRAEN, ¿no? Entonces es claramente orientado a eso el entrenamiento en ese momento. Pero más allá del entrenamiento militar, que es lo que en general se pone más énfasis, también está toda una gama de entrenamiento policial y para la aplicación de la ley. Esa información no está en una base de datos. Eso fue posible a partir de la reconstrucción de por lo menos 20 informes anuales de control de narcóticos que van poniendo de forma muy dispersa en qué año se entrenó cuántos policías en las academias policiales de la ANAS y de la DEA, con la Policía Nacional del Perú, por ejemplo. Y eso hasta el 2011. Después del 2011 ya no hay un registro. Entonces sabemos que es mucho más que eso, pero el único registro que se puede hacer es entre 2005 y 2011, que son 7.706 policiales entrenados. Pero sabemos que eso continúa, ¿no? que persiste ese entrenamiento, y es clave ahí como la Academia Internacional de Aplicación de la Ley, que tiene sede en El Salvador, tiene en Perú desde 2005 un centro regional de capacitación, que es una subsede de esa institución, que brinda capacitación a funcionarios no solo peruanos, pero argentinos, bolivianos, chilenos, brasileños, en fin, como una tercerización del entrenamiento. En el caso boliviano, más allá de varias medidas concretas durante el gobierno del MAS, de cuestionamiento de la presencia estadounidense, el cierre de la oficina de la CIA del Palacio de Gobierno, la expulsión de la DEA, bueno, una serie de medidas concretas, la Escuela Militar Antiimperialista, ¿no? que significan sí un intento de ruptura clave, bueno, la asistencia siguió fluyendo. Aunque Estados Unidos dejó de ser el socio principal, hubo más acuerdos con Rusia y con China, pero por ejemplo, la expulsión de la DEA que se dio, a partir de ahí hubo un enfoque renovado en la capacitación policial y aplicación de la ley, o sea, se disminuye lo que es el control directo de la DEA, pero hay un aumento de capacitación relacionada también a aparatos judiciales. Y bueno, pese a esa abrupta disminución de los flujos de asistencia, Bolivia sigue figurando como el sexto receptor de asistencia, o sea, sigue ahí, ¿no? Es una asistencia que sigue y tuvo toda una ramificación importante hasta llegar al golpe de Estado. Acá en ese gráfico ilustra cómo fue bajando el presupuesto estadounidense, incrementándose el presupuesto del Tesoro Nacional Boliviano para lucha contra las drogas. Pero acá en ese gráfico se puede ver, durante el gobierno del MAS, en el 2015, hubo un pico ahí, y es muy sugerente justamente al año anterior al referéndum constitucional del 21F. Y eso se vuelve aún más sorprendente pensando que tanto desde las agencias estadounidenses como las agencias bolivianas, desde los dos lados, se afirman que la asistencia antinarcóticos se interrumpe en 2013. ¿Y cómo se explica entonces un pico
en el año que antecede a un referéndum constitucional. Entonces se puede ahí, la hipótesis es que se ha trasladado también ese dinero con otros fines de desestabilización. Por programa, en lo que se refiere a entrenamiento militar, es clara la disminución, ¿no?, durante el gobierno del MAS. Es como muy evidente lo que pasa a inicios del siglo y cómo eso va bajando. No obstante, también, como les decía del caso peruano, no podemos pensar solo en lo que es entrenamiento militar, sino que el caso boliviano muestra cómo se fue ramificando a asistencia policial, a entrenamiento en aparatos judiciales. Acá pueden ver en esa misma recopilación que logramos hacer de los informes de los 20 años de control de narcóticos de Estados Unidos, también para el caso boliviano brindaban varios datos, ¿no?, que se pudo sistematizar. Y es realmente impactante como durante el gobierno del MAS, por lo menos 25.085 funcionarios bolivianos fueron entrenados por Estados Unidos, en lo que es aplicación de la ley, cuestión fiscal, jueces, todo lo que es control de narcóticos, tanto en Bolivia como en otros países. Y acá pueden ver la importancia ya en los últimos años de esa academia internacional que les mencionaba también para el caso peruano en El Salvador. Ahora trato de hacer una síntesis para ir cerrando, que es la síntesis de la estrategia de Estados Unidos en el caso de Perú, a partir de los documentos estudiados, es que el enfoque principal del apoyo interinstitucional del gobierno de Estados Unidos en Perú es mejorar la capacidad de la policía y el ejército peruano para contrarrestar de manera más efectiva actividades narcoterroristas de Sendero Luminoso en el BRAE. Eso lo dicen, así, literal. Y que la misión diplomática se enfocará en desarrollar la capacidad peruana para mitigar los riesgos que plantean los desastres naturales, el crimen y el terrorismo. Entonces, de nuevo, cómo se ensambla esa supuesta necesidad de atención a fenómenos climatológicos con cuestiones directamente relacionadas a la contrainsurgencia y el contraterrorismo. En el caso de Bolivia, se dice en un documento que pese a la retórica cada vez más hostil del gobierno de Bolivia, funcionarios bolivianos y estadounidenses aún se reunían regularmente para implementar programas y operaciones y resolver problemas, ¿no? Simultáneamente, INL, que es la Agencia de Control de Narcóticos, apoyaba y asistía principalmente a las fuerzas de interdicción y erradicación de Bolivia. Estados Unidos pasa entonces del apoyo operativo in situ a la capacitación y la creación de capacidad para el cumplimiento de la ley. Eso es como el resumen de la estrategia en esos dos casos, en base a los documentos oficiales. Haciendo una rápida comparación de los datos de asistencia, bueno, en el caso peruano, 1.842 millones de dólares, para Bolivia menos, 973 millones, en el gobierno del MAS, 428 millones de dólares. Para ambos casos, los principales programas de asistencia son los mismos, que son los implementados por el Departamento de Estado para control de narcóticos, ¿no?, como eje de esa seguridad. En el caso del personal entrenado es muy interesante que, bueno, entrenamiento militar en Perú es muchísimo superior, 15.506 entrenados. El de Bolivia, como vimos, fue descendiendo abruptamente, pero en lo que es antinarcóticos, Bolivia, en base a esos datos, hasta pareciera superar al entrenamiento realizado en Perú. Sabemos que no son datos cerrados, que son datos que pudimos obtener a partir de toda una arqueología, o sea, no son datos finales, pero también es muy sugerente pensar cómo durante el gobierno del MAS se entrenó más agentes, policías, fiscales que en Perú. Es bastante sugerente esa pregunta. En lo que se refiere a vínculos institucionales, no me voy a detener tanto, pero bueno, en el caso peruano es realmente impactante. Bueno, casi todas las instituciones relacionadas con seguridad y otras
tienen vínculos con Estados Unidos. En el gobierno del MAS, en Bolivia, son menos, pero están ahí, ¿no? Y órganos claves como el órgano judicial, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, Unidad de Investigación Financiera. Y bueno, ya para abrir así algunas interrogantes y reflexiones finales, bueno, pensar entonces que lo más relevante de esos estudios de caso es a priori su divergencia, ¿no? Una condición de cuasi antagonismo en un inicio en cuanto a sus políticas de seguridad y defensa desde el inicio del siglo XXI, pero que pone en evidencia el rol subalterno y la estandarización de las Fuerzas Armadas de la región según las necesidades estadounidenses. Y esa extensión que vemos a los cuerpos policiales y aparatos judiciales y otras instituciones. Esos detalles que se fueron brindando a lo largo de la investigación, por ejemplo, como es la salida de la DEA en el caso boliviano, que concretamente fue un paso clave en términos de autonomía, no significó sorpresivamente el fin de la asistencia en seguridad a Bolivia, ¿no? Sino que esa continuó, y aquí se derivan muchísimas reflexiones sobre el rol que pudo haber tenido en el golpe de Estado contra Evo. Entonces, ver cómo casos tan disímiles en un primer momento derivan también en procesos de militarización internos, donde los aparatos de seguridad cumplieron un papel clave en el sostenimiento de la gobernabilidad. Y acá algunas preguntas. Bueno, ¿los gobiernos alternativos pasan necesariamente por un proceso de militarización? ¿Qué herencias estructurales dejó el orden neoliberal en materia de seguridad y qué costos tienen para un proceso de cambio social real, ¿no? En Bolivia hay entonces, bueno, se perciben los límites claros en la construcción de la autonomía respecto a la influencia estadounidense, y en Perú actualmente, ahí bueno, podremos charlar, a ver sus opiniones, pero que el gobierno de Castillo, bueno, en un contexto de debilidad interna muy importante, no se avisoran ningún tipo de ruptura con Estados Unidos, y menos en el ámbito de seguridad y defensa que está tan arraigado. También esos casos de estudio permiten mostrar esa persistencia del anticomunismo all inclusive, que se deviene en antiprogresismo y antiproceso de cambio, como eje de los lineamientos de seguridad. Y acá es clave entonces la desmoralización sistemática basada en el relato de terrorismo o narcoterrorismo, que afecta principalmente a gobernantes progresistas, ¿no? Ningún presidente peruano ha sido sistemáticamente descalificado por Estados Unidos desde el gobierno, desde think tanks, consultoras y por la prensa internacional, con el argumento de ser, por ejemplo, cabecilla de organizaciones vinculadas con el narco o estar directamente vinculado a Sendero Luminoso. Sí, a nivel interno, sí, son cuestiones que están en la prensa, que hay mucha discusión, pero eso no sale a una discusión internacional. Eso tampoco ocurrió con presidentes colombianos, por ejemplo, sino que al contrario, los objetivos, los targets de ese tipo de operación son principalmente los referentes del proceso boliviano y venezolano. En el caso de Perú, aunque exista a nivel nacional esa clara condena en relación a los principales dirigentes de Sendero, tanto los históricos como esa idea de los remanentes, a nivel internacional no se instaló claramente, ¿no? Pero eso empieza a emerger justamente en el periodo posterior al abarcado en esa investigación, a mediados de 2021, ante ya la inminente victoria de Pedro Castillo. Entonces, bueno, traté de ser lo más sintética posible, perdón si pasé muy rápido por algunas reflexiones, pero bueno, espero que les haya parecido interesante, y bueno, estoy atenta a consultas, reflexiones, y también si algo que dije les parece totalmente absurdo, que me comenten, y para pensar en colectivo. Muchísimas gracias.